en Proyecto Sekalinski. Vamos a escuchar ahora también el testimonio de Elisa. Elisa Nuevo, que es una historia que vale la pena prestarle atención porque ella muestra en su realidad cotidiana la forma en la que viven y padecen de alguna manera la alimentación que nosotros estamos mostrando de canasta básica durante todos los días de su vida. Voy a decir, yo le estoy dando de comer bien, niño celíaco, que voy a decir, yo les doy bien de comer, pero no le dan bien de comer. En uno de esos temas entró mi hijo también, Jeremías. Para mí, yo a él le daba bien de comer, todo, pero estaba bajo peso. Los 50 barrios que somos trabajamos con el talla de peso y todo esto salió a la luz. Que nosotros decíamos, le damos bien de comer a los chicos, pero no era así. Porque el niño celíaco, que voy a decir, le damos bien de comer, pero no porque le está dando pura harina. En el estudio. No los deja, digamos, estudiar, abrir su mente. Entonces nosotros siempre decimos esto, para que el niño, digamos, aprenda y todo eso, el niño tiene que estar bien alimentado. Nosotros necesitamos, digamos, vender, salir a vender para diariamente comer también. Ellos, antes vendían ellos más o menos 30, 40 tortillas. Hoy están vendiendo 15, 20. Mi marido gana, póngale en una changa de cortar el pasto, 300 pesos. Nosotros muchas veces decimos, y tenemos sueños, porque todo el mundo tiene sueños. Yo hace 3 años aprendí a leer. Mire lo que le cuento, aprendí a leer. Por unos compañeros que vinieron a hacer un taller en mi casa. Un taller vinieron a hacer ellos. Y yo ahí me puse con el lápiz. Y hoy en día le enseño a mi hijo de 6 años. Y el orgullo para mis hijos, para mí, yo salir adelante con ellos. No estoy esperanzada de que sí, capaz que tenga el mes que viene o este mes no me va a alcanzar, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo vender? Ya no queremos eso, nosotros queremos un trabajo digno. Un trabajo digno. Muchas veces eso es lo que nosotros le decimos, digamos que queremos trabajo digno. Otro testimonio muy duro, pero que justamente esa es también la idea del Proyecto Sekalinski, de que ustedes conozcan y le pongan rostro también a la gente que está en ese lugar, el de la pobreza y el de la indigencia. Karina, ¿volvemos a la canasta básica? Sí, seguimos analizando la tan cuestionada canasta básica. ¿Por qué? Porque claramente desde el punto de vista nutricional es muy pobre en alimentos con buena densidad nutricional, se aleja bastante de lo recomendado para conservar la salud, para prevenir enfermedades y podemos caracterizarla en lo que le falta y lo que le sobra, porque justamente separan los dos extremos. Le falta fibra, le faltan en base a pocas verduras, pocas frutas, no hay legumbres, decíamos también que no hay cereales integrales, entonces no aporta fibra. Es pobre en proteínas de alto valor biológico. Si bien tiene un buen aporte proteico, faltan proteínas, por ejemplo, provenientes del huevo, de los quesos. Entonces también es deficitaria en ese punto y en micronutrientes muy importantes como son el calcio, claves desde el desarrollo y el crecimiento hasta la edad adulta, y la vitamina C también muy importante para la inmunidad. Entonces todo esto refleja lo extrema que es esta canasta básica. ¿Y qué le sobra? Lo que siempre hablamos y lo que se ve muchísimo en las mesas Sekalinski, la presencia de los hidratos de carbono. Los almidones, los hidratos de carbono refinados, en base a azúcares, harinas blancas. O sea, le sobra pan. Imagínate, Miguel, que tiene 7 kilos de pan. Tal cual, bueno. Me parece que esto deja bien claro lo que venimos charlando, ¿no? Porque la canasta básica, además de ser una unidad monetaria para medir la pobreza insuficiente, también como medida de calidad alimentaria es no solamente básica, sino que es bien deficitaria. Sí, no es recomendable para nada, se aleja muchísimo de todo lo que una persona necesita para estar bien. Bien, Karina, vamos a ver ahora una bitácora de Martín Maldonado, director del Proyecto Sekalinski, en estos 3 meses, cómo ha ido justamente afectando su salud y su vida dedicarse a comer solamente alimentos de la canasta básica. Me siento más flaco y vamos a ver cuando vaya al médico cómo da el pesaje. ¿Tu peso anterior
el 9 de septiembre del 2019 era 87 kilos. Su peso al día de hoy, 7 de octubre del 2019, es de 84 kilos 500. Bajé. ¿Sí? Bajaste 2 kilos y medio. 2 kilos y medio. Por mi parte, yo sigo con el experimento, sigo con la ingesta de canasta básica. Sin embargo, en los laboratorios y la densitometría del tercer mes no me dieron bien los resultados. Tengo alto el colesterol y alto los triglicéridos y se me ha bajado las vitaminas. También se me subió el azúcar en sangre. Entonces voy a seguir monitoreos más periódicos y pronto tomar una decisión con el equipo médico y de nutricionistas. La salida de Florencia y de Claudia del experimento Sekalinski ciertamente no es una buena noticia. Siempre fue prioridad del equipo cuidar la salud de los voluntarios, pero si vemos ese impacto en 2 personas en 3 meses, nos duele pensar el impacto que puede tener en la vida de una persona que está permanentemente expuesta a una malnutrición y en condiciones de pobreza. Nos duele mucho eso. En la mesa Sekalinski estamos ahora con Alejandra Olmedo. Hola Alejandra, integrante voluntaria del grupo de control del proyecto Sekalinski, con Martín Maldonado, coordinador del proyecto y también voluntario de canasta básica. Martín, tenés criollos en tu plato, tenés mate, es mucho de lo que estás comiendo en estos 3 meses. Vimos que Claudia y Florencia dejaron de comerlo, tuvieron que bajarse del proyecto. Vos llevas casi el mismo tiempo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a aguantar? ¿Vas a seguir comiendo así? Sí, yo arranqué con un poco más de peso. Técnicamente tenía un poco de sobrepeso. Arranqué aproximadamente con 88, 89 kilos. Tenía más margen para bajar y por el momento voy a continuar. Sin embargo, tenemos que hacer un monitoreo más periódico porque tengo los 2 colesteroles altos. Tengo altos los triglicéridos, se salieron del límite saludable. Y también más azúcar en sangre. Esos 3 resultados todavía no son malos, pero ciertamente me dieron peor que al inicio. Martín, ha tenido mucho impacto esta investigación, no solamente la repercusión que ha tenido en los medios, sino hacia adentro, la salida de 2 voluntarias, pero quiero que me digas vos cómo las estás viendo a 3 meses, a la mitad de lo que es el proyecto que ustedes diseñaron. Bueno, la investigación es inédita, es la primera vez que se hace algo así en Argentina, no encontramos tampoco antecedentes en Latinoamérica, esto de poner a prueba en personas reales, en la salud real de la población, las canastas básicas alimentarias que todos los países de Occidente tienen. Ciertamente ha sido una investigación diferente, articulamos 9 disciplinas, tenemos 28 personas voluntarios en el equipo de investigación y 18 voluntarios en los equipos de ingesta, más esta coproducción inédita entre La Voz del Interior y los SRT. Entonces ha sido grande y ha tenido impacto en la opinión pública, que era también uno de nuestros impactos. Sin embargo, estamos esperando y queremos hacer un impacto de incidencia en políticas públicas. Nosotros sostenemos y queremos que la canasta básica alimentaria deje de ser el parámetro central de pobreza en Argentina, se actualice y comience a hacerse en base a la medición de pobreza, la medición central de pobreza por ingreso en Argentina, comience a hacerse en base a una dieta equilibrada y saludable que se base en las guías GAPA, las guías alimentarias para la población argentina del Ministerio de Salud de la Nación. Ese es el primer impacto en política pública. Y el segundo es que, además de la pobreza por ingreso que se mide con este tipo de canasta, se mida la pobreza multidimensional, que es una pobreza, una medición de pobreza que incluye factores como el medio ambiente, el acceso a una vivienda digna, un empleo de calidad con todas las leyes de ley, con cobertura social y con jubilación, una salud y educación de calidad, equidad de género, autoestima psicológica, participación política, involucramiento comunitario, calidad y uso del tiempo libre. Son cosas que hacen al acceso a derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional y que debieran medirse como estándar básico de pobreza. Yo quiero volver sobre eso, Martín, pero antes le quiero preguntar a Alejandra. Vos decías que hay 18 voluntarios, una es Alejandra Olmedo.
Alejandra, estás en el grupo de control, que significa que vos vas a comer lo mismo que venías comiendo antes del proyecto, pero que a su vez también es muy parecida a la dieta que vemos en este plato, que es la dieta de canasta básica, carne con hueso, fideos, arroz. ¿Cómo estás viviendo eso y qué te parece el proyecto de Sekalinski? A mí el proyecto me parece muy importante por el hecho de que se tiene que cambiar la alimentación, sobre todo, bueno, nosotros ya grandes estamos acostumbrados, pero los chicos que hace falta cambiarle la alimentación. Sí, yo como todos los días esto, o sea, no todos los días, pero la pasta y las harinas y la carne con hueso es común y es normal en la casa de todos nosotros. No cuesta mucho. Queremos comer otras cosas, pero no se puede, no podemos. No es que no queremos, no podemos. Se nos está haciendo muy imposible el acceso a la carne, por ejemplo. Seguimos con el pollo. El pescado ni hablar porque no los tenemos incorporado al pescado. Somos pocos los que tenemos incorporado el pescado. Y yo creo que ya nos hemos acostumbrado tanto a comer esto que no sé si comeríamos otras cosas. Alejandra, estudiando un poco lo que ha sido históricamente el tema de la pobreza en Argentina, uno ve que resulta desgraciadamente sencillo que más personas entren dentro de la línea de pobreza y resulta difícil que salgan de ahí. Recién nos decía uno de los entrevistados que se reproducen ya a nivel familiar esta idea de que no se puede salir de esos lugares. Vos sos una trabajadora, tenés tu familia, tenés la sensación de que podés lograr entrar quizás a una mejor condición de vida o que lo que te está tocando es un lugar del que no hay prácticamente salida. Mira, ayer justamente iba pensando eso en el colectivo. Al ser vos trabajadora doméstica ves el nivel social o monetario que tienen la mayoría de nuestros empleadores. Por ejemplo, mis empleadores ya no tienen lugar para poner una remera y yo estoy tratando de juntar plata para comprar zapatillas a mi hijo. Entonces vos vas en el colectivo después de 2 horas de viaje y decís, ¿para qué tanto? ¿Me entiendes? Y llegas al barrio y te das cuenta que cuesta salir de ahí. Y muchos a lo mejor como yo que luchan y luchan y luchan por salir, y hay otros que directamente dicen, ya está, vivamos así, sí, total. Estamos como estamos, y entonces es lo que dice él, se hace una generación, el padre y los hijos, el hijo tiene hijos y así se hace y se va haciendo una generación que se acostumbran a eso. Te llevo a un artículo que creo que fue de tu autoría que hablaba sobre la conveniencia de la pobreza. ¿Hay un sistema que le conviene, por ejemplo, que tengamos estos niveles de pobreza, Martín? Sí, ciertamente, el sistema político, económico y sociocultural del capitalismo occidental moderno claramente requiere de una clase baja, desplazada, marginada y viviendo en condiciones de pobreza para que el resto de los no pobres podamos vivir como vivimos. Y te doy un ejemplo concreto. Los pobres son quienes siembran y cosechan y limpian y cultivan nuestro alimento, son quienes construyen nuestras casas, son los que limpian nuestra basura, los que nos sirven en un restaurante y los que después cuidan de nuestros hijos mientras nosotros podemos ir a la universidad. Entonces, hay un artículo muy interesante de Herbert Gans, escrito en en 1972, donde decía que esta pobreza nos conviene a todos, la pobreza es funcional a todos, a quienes no somos pobres. Yo escribí una vez que para que haya 1/3 de pobres, en Argentina tiene que haber 2/3 del resto que no tenemos corazón. Y no solo que no tenemos corazón, sino que nos beneficiamos de eso. Hay un montón de industrias, desde la textil, la industria de la construcción, la producción de alimentos, que ciertamente su rentabilidad está basada en la explotación de las clases más bajas. Hace 30 años, ¿no?, que estamos en Argentina con esta forma de medir la pobreza a través de la canasta básica. ¿Por qué a ningún gobierno puso en debate eso? Si en realidad se sabe que es una canasta obsoleta, que no la come nadie, que pasa todo lo que está pasando, que vemos. Porque tiene un altísimo costo político ponerle el cascabel al gato. Fíjate, Edgardo, que
En 36 años de democracia pasaron todos los colores políticos, pasaron todos los gobiernos, pasaron por la presidencia todas las ideologías, y en el año 2019 tenemos más pobres que en 1983. Reconocer los niveles de pobreza actuales con una medición adecuada, bueno, es asumir un costo político altísimo que ningún oficialismo está dispuesto a hacerlo. Están dispuestas las oposiciones cuando son oposiciones, pero cuando acceden al poder y luego son oficialismos, ya bajan el volumen de la queja, y entonces no es funcional que no sepamos medirlo. Yo siempre digo en clase, es como si uno tuviera un paciente muy enfermo, pero para no saber cuán enfermo está, rompe el termómetro, porque no quiere saber cuánta fiebre tiene ese paciente. Gracias, Alejandra, por venir al programa, por darnos la oportunidad de conocer y a su vez también tu experiencia. Y gracias, Martín, también por permitirnos ser parte de este proyecto y, en el caso nuestro, como periodistas, poder llevar nuestro trabajo también a otro lugar y a hacer otro aporte, ¿no? Exacto, yo también les quería agradecer porque nos permitieron a nosotros también, como periodistas y como medios, integrantes medios que somos, ver algo que también se escapa un poco de nuestra agenda cotidiana, ¿no? Nos obligó a nosotros a visibilizar algo que a veces nosotros también invisibilizamos. Así que muchísimas gracias a los dos desde diferentes áreas, pero gracias a los dos. Gracias a ustedes. Bueno, nos despedimos de esta temporada de Proyecto Segaliski. Es un gran trabajo que hemos hecho con la gente de La Voz y mucha gente de aquí de Canal U, de los SRT, un gran equipo de producción, un equipo técnico. Karina, que ahora está allí también, seguramente formará parte de la nueva temporada, porque me parece que estos temas hay que seguir hablando. Hay que seguirlos, y la verdad es que ha sido impresionante el trabajo de todo el equipo que está por detrás de estas cámaras. Impresionante. Gracias y hasta la próxima.